Jehová se basan en la Biblia como libro inspirado por Dios y su vida la rigen totalmente por lo que viene dentro de ella, ¿no? Hoy quiero analizar esto. ¿Es verdad que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Podemos creer en ella? Vamos a ver hoy eso. Bien, pues en este vídeo voy a analizar, más bien voy a leer, porque he encontrado una información muy buena, muy bien hecha, y voy a aprovechar esta información. Es de un blog y, os voy luego a poner el enlace para que entréis. Es un blog muy bueno, acabo de descubrirlo hace unos días y tiene muchísimos temas interesantísimos. El blog se titula Los Testigos de Jehová y hay, como os digo, muchísimos temas interesantísimos. Entonces, aquí he encontrado un tema que me ha parecido una investigación profunda y muy bien hecha. Por eso lo voy a aprovechar este tema y voy a ir leyendo. Deciros también que yo cuando salí de la organización de los Testigos de Jehová seguí creyendo en la Biblia. Tuve que examinar todas las creencias, ¿no?, que había aprendido allí dentro y fui pues asegurándome con la Biblia una a una de que seguían convenciéndome. Una de ellas pues fue ya al final la Biblia misma, ¿no? Si la Biblia realmente es inspirada y si está todo aquello que debe de estar en ella incluida, ¿no? Porque hay muchísimos libros, como me di cuenta, que son bastante buenos, interesantes, rollos encontrados de hace ya mucho tiempo también, que son, bueno, está también el libro de Enoch. Hay otros libros, ¿no?, que no se han incluido dentro del canon bíblico. Entonces esto me llamó la atención y yo me puse a investigar hace ya algunos años y bueno, llegué a mi convencimiento de que no confío en los que han decidido qué libros y qué cartas hay que incluir dentro del canon bíblico, ¿no?, de la Biblia, ya que son de una religión que a mí pues no me convence, que es la católica. Y esto me llevó a pensar que es muy raro y a tener en cuenta que la religión de los Testigos de Jehová acepten la Biblia tal y como está, ¿no? Cuando fueron los de la cristiandad, personas de la cristiandad, los que la compusieron, ¿no? Decidieron los libros que incluir. También aprendí cómo hay diferentes Biblias. Algunos han incluido más libros, otros menos. No todas las Biblias son iguales. Entonces todo esto me llamó mucho la atención y empecé a dudar de la Biblia. Entonces yo, en vez de daros mi opinión personal, ¿no?, pues me gustaría leeros esta información, esta investigación que se ha hecho aquí en este blog. Así que bueno, no sé si lo voy a hacer en dos partes. Voy a ir leyendo porque es un poco largo. Si puedo, lo hago todo en este vídeo.
pero si veo que se alarga, pues lo haremos en 2 partes. Entonces vamos a empezar. El canon del Nuevo Testamento. ¿Quién lo estableció? Fue el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová dicen ser los únicos cristianos verdaderos que han renacido después de que en el siglo II el cristianismo se volvió apóstata. Aunque los cristianos del siglo disfrutaban de múltiples bendiciones espirituales, bueno, deciros que esto que estoy leyendo, esto último, es del libro Acerquémonos a Jehová, capítulo 8, párrafo 9, porque se va citando de diferentes publicaciones. Por eso me parece de la organización de los testigos de Jehová. Por eso me parece el análisis bastante interesante. Entonces, empezamos así, ¿no? Los testigos de Jehová dicen ser los únicos cristianos verdaderos que han renacido después de que en el siglo II el cristianismo se volvió apóstata, ¿no? Lo he repetido de nuevo. Y ahora se cita del libro Acerquémonos a Jehová, que es de la organización de los testigos de Jehová. Bien, pues dice así en el libro: aunque los cristianos del siglo I disfrutaban de múltiples bendiciones espirituales, la adoración verdadera terminaría corrompiéndose y desapareciendo, tal como predijeron Jesús y los apóstoles. Tras la era apostólica surgió la cristiandad, cuyos clérigos asimilaron doctrinas y prácticas paganas e hicieron casi imposible que los feligreses se acercaran a Dios, a quien presentaron como una Trinidad misteriosa. Aquí termina la cita del libro. Y ahora comenta el autor: no obstante, quienes conservaron los manuscritos que hoy son la base de la Biblia fueron esos que ahora los testigos de Jehová llaman la cristiandad, un término que para ellos significa falsos cristianos. Los líderes de los testigos de Jehová afirman que el cristianismo verdadero, que se perdió a comienzos del siglo II, renació a comienzos del siglo XX, cuando, según esta secta, Jesús, de manera invisible, los habría escogido a ellos como su esclavo fiel y discreto. Y viene citando Mateo 24:45. Y dice también en el año 1919. En ese año, según esta organización de los testigos de Jehová, se escogió a ellos, ¿no? A los que estaban en entonces. Bien, pues ahora cita también de la Atalaya 15 de julio del 2013, párrafo 12. Como ya aprendimos en ese entonces, había muchos grupos que afirmaban ser cristianos. ¿De entre cuál de ellos seleccionaría y nombraría Jesús al esclavo fiel? La pregunta se respondió una vez que él y su padre vinieron a inspeccionar el templo, el sistema de adoración que Dios ha establecido. Lo que tuvo lugar desde el 1914 hasta principios de 1919. Malaquías 3:1. Cuánto se alegraron al ver a un pequeño grupo de leales estudiantes de la Biblia que demostraban un profundo amor por Jehová y su palabra. Por supuesto, necesitaban pulirse en algunos aspectos, pero humildemente se dejaron moldear durante un breve periodo de prueba y limpieza. Aquellos fieles estudiantes de la Biblia eran auténtico trigo. En 1919, año en que experimentaron un resurgimiento espiritual, Jesús seleccionó de entre ellos algunos hermanos ungidos capacitados para que compusieran el esclavo fiel y discreto y los nombró sobre sus domésticos. Como os digo, es de la Atalaya 15 de julio del 2013, párrafo 12. Termina aquí la cita y ahora dice el autor: por lo tanto, los testigos de Jehová rechazan las tradiciones y enseñanzas de los llamados padres de la Iglesia, que fueron escritores cristianos de los primeros siglos del cristianismo.
Y ahora se cita de la Atalaya del 15 de abril del 2001. Tras este breve examen del contexto histórico de los padres de la Iglesia, así como del origen de sus enseñanzas, es pertinente preguntar: ¿debería el cristiano sincero basar su fe en las enseñanzas de los padres de la Iglesia? Veamos qué contesta la Biblia. En primer lugar, Jesucristo mismo prohibió el uso del título religioso Padre al decir: no llamen Padre de ustedes a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su Padre, el celestial. Utilizar este término para designar a una figura religiosa no es una práctica cristiana ni bíblica. La palabra de Dios, la Biblia, se terminó hacia el año 98 con los escritos del apóstol Juan. Por tanto, los cristianos verdaderos no han de acudir a otros seres humanos en busca de una revelación inspirada. Procuran no invalidar la palabra de Dios por seguir tradiciones humanas. Es mortífero, en sentido espiritual, permitir que las tradiciones del hombre ocupen el lugar de la palabra de Dios. Si un ciego guía a un ciego, ambos caerán en un hoyo, advirtió Jesús. ¿Necesitan los cristianos alguna otra revelación aparte de los dichos de Dios que contiene la Biblia? No. El libro de Revelación previene contra añadir algo al relato inspirado. Si alguien hace una añadidura a estas cosas, Dios le añadirá a él las plagas que están escritas en este rollo. Como os digo, es de la Atalaya del 15 de abril del 2001. Aquí termina la cita y sigue el autor. Con esta cita tomada de la revista principal que publican los testigos de Jehová, nos queda claro que para ellos solo basta la Biblia y no se necesita la tradición, ni alguna enseñanza que se desarrolló a través de los llamados padres de la Iglesia. Sin embargo, si toda la información que se requiere para estudiar la Biblia estuviera contenida en la Biblia misma, ¿por qué los testigos citan a estos padres de la Iglesia? Algo que debemos tomar en cuenta es que los cristianos del siglo I no dejaron una lista de los libros que componían el Nuevo Testamento. La Biblia no existía como un libro único, sino que se utilizaban diferentes libros separados. Tampoco los libros que actualmente se consideran como parte del Nuevo Testamento nos dan alguna información para determinar cuáles son las obras que debían ser incluidas en el canon. La palabra canon deriva del nombre griego canon, que significa caña o vara, o también norma o medida, que a su vez se deriva de la palabra hebrea cané, que se utiliza a menudo como un estándar de medición. Después pasó a significar la norma recta o correcta y la lista de los documentos o conceptos que conforman dicha norma para los libros que debían ser incluidos como inspiradores o inspirados por Dios. Quienes decidieron qué libros debían ser incluidos en el Nuevo Testamento fueron las autoridades de la Iglesia. Aquí, esto lo tiene que entender alguien que no es católico y cree en la Biblia como inspirada toda ella. Fijaos, lo voy a volver a leer. Quienes decidieron qué libros debían ser incluidos en el Nuevo Testamento fueron las autoridades de la Iglesia. Esto implica que no nos queda otra alternativa que confiar en la tradición de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el autor no dice que fue Mateo quien lo escribió. Es la tradición de la Iglesia la que afirma que Mateo, uno de los 12 discípulos de Jesús, fue quien compuso el primer Evangelio. Los testigos de Jehová creen esto y, paradójicamente, necesitan citar a los cristianos
que ellos consideran apóstata y creadores de tradiciones humanas para sustentarlo. Es interesante esto. Ahora cita de la Atalaya del 1 de octubre del 2008. Dice, los padres de la Iglesia igualmente corroboran que el primer evangelio fue el de Mateo, uno de ellos, Orígenes, quien vivió en el siglo III, afirmó, el primero que se escribió fue el Evangelio de Mateo, quien fue algún tiempo recaudador y después apóstol de Jesucristo, y que lo compuso en lengua hebrea y lo publicó para los fieles procedentes del judaísmo. Aquí termina la cita de esta atalaya y sigue el autor. Si la Biblia fuera suficiente para determinar la autoría de sus libros, no habría necesidad de citar fuentes externas para corroborarlo. Y es lógico que los testigos de Jehová tengan que citar a los padres de la Iglesia, porque como organización vivieron 19 siglos después de la composición de los evangelios. La única información que ellos disponen para creer que fue Mateo quien escribió la obra que se le atribuye es la que viene de la tradición de los primeros siglos del cristianismo. Y es importante insistir en que los libros que componen el Nuevo Testamento no se compilaron en un solo volumen inmediatamente. Después que se terminó hacia el año 98 con los escritos del apóstol Juan, sino mucho después. Leamos cómo argumentan los testigos de Jehová el cómo se compilaron los 27 libros, que se consideran los únicos canónicos del Nuevo Testamento. Vamos a ver esto. Vamos a ver sus argumentos. Y esto lo podéis encontrar en el libro Perspicacia, volumen 1. Páginas 416 a 420. El que tenga el libro, porque ya me parece que ya no está, pero algunos lo tenemos. Bien, hay pruebas, dice el Perspicacia, hay pruebas documentales extrabíblicas de que ya entre los años 90 y 100 era común, se habían recopilado como mínimo 10 de las cartas de Pablo. Se puede asegurar que los discípulos de Jesús empezaron a compilar los escritos cristianos inspirados desde fechas tempranas. Leemos que la literatura cristiana de finales del siglo I y del siglo II atestigua que se atribuía a los escritos de los apóstoles una autoridad divina. Clemente Romano afirma que Pablo, divinamente inspirado, escribió a los Corintios. Los escritos de Ignacio Mártir y Policarpo están llenos de citas y alusiones tomadas de los evangelios y de las epístolas paulinas, lo cual indica la gran veneración y reverencia que tenía de estos escritos. Desde un principio, los escritos apostólicos fueron coleccionados para leerlos públicamente. Para fines del segundo siglo, no había ninguna duda de que se había completado el canon de las escrituras griegas cristianas. Y personajes como Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano reconocieron que los libros de las escrituras griegas cristianas tenían la misma autoridad que las escrituras hebreas. Cuando citó de las escrituras, Ireneo recurrió no menos de 200 veces a las cartas de Pablo. En ocasiones se ha cuestionado la canonicidad de algunos de los libros cortos, como Santiago, Judas, Segunda y Tercera de Juan y Segunda de Pedro, sobre la base de que los escritores primitivos no hicieron muchas citas de ellos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos juntos
componen solo una 36 parte de de las escrituras griegas cristianas. Así que tenían menos probabilidad de que se les citara. A este respecto, debe notarse que para Ireneo, en 2 de Pedro, se encuentran las mismas pruebas de canonicidad que en el resto de las escrituras griegas. Lo mismo es cierto de 2 de Juan. Bien, pues aquí termina la cita del libro Perspicacia. Y ahora seguimos con el escrito de este autor. Note que esta enciclopedia de los testigos de Jehová ha tenido que citar a los padres de la Iglesia del siglo II para validar como canónicos los 27 libros que actualmente tiene el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se menciona que Ireneo citó mucho de las cartas de Pablo, y esto reforzaría la creencia en la autenticidad de estas. No obstante, esta enciclopedia de los testigos de Jehová omite mencionar que Ireneo, quien escribió por el año 180 era común, citó también otros escritos cristianos, fuera de los que ahora se consideran canónicos, y los estimó como si tuvieran la misma autoridad. Por ejemplo, Ireneo citó la primera carta de Clemente a los Corintios y consideró como escritura o, por ejemplo, la obra El pastor Hermas. Esto significa que Ireneo estimaba como escritura sagrada más libros de los que ahora forman parte del Nuevo Testamento. Un canon algo diferente se ha encontrado en un fragmento llamado fragmento de Muratoriano o fragmento de Muratori, que es un documento datado para el año 170 era común. Por lo tanto, es contemporáneo de los escritos de Ireneo. El fragmento contiene la lista más antigua conocida de libros considerados canónicos del Nuevo Testamento. En la lista figuran los nombres de los libros que el autor de este fragmento consideraba como inspirados o canónicos. Leamos una porción del fragmento de Muratori. Vamos a verlo. Dice así: el Apocalipsis de Juan también recibimos y el de Pedro, el cual algunos de los nuestros no permiten ser leídos en la iglesia, pero el pastor fue escrito por Hermas en la ciudad de Roma, bastante recientemente, en nuestros propios días, cuando su hermano Pío ocupaba la silla del obispo en la iglesia de la ciudad de Roma. Por lo tanto, sí puede ser leído, pero no puede ser dado a la gente en la iglesia, ni entre los profetas, ya que su número es completo, ni entre los apóstoles al final de los tiempos. El autor sigue diciendo, note que el autor de este fragmento dice recibimos, lo que significa que su iglesia aceptaba el Apocalipsis de Juan y el de Pedro. Sin embargo, el Apocalipsis de Pedro es una obra que actualmente todas las denominaciones cristianas rechazan, porque la consideran apócrifa, no escrita por Pedro, tal como algunos ya en el siglo II pensaban. Vemos también que, a diferencia de Ireneo, el autor del fragmento muratoriano no considera el pastor Hermes como una obra autoritativa. Estas diferencias de opinión en cuanto a la canonicidad de tal o cual libro del Nuevo Testamento muestran que no existía un canon bíblico uniforme para todas las iglesias cristianas. Es lo que os decía, ¿no? Que no todas las Biblias eran iguales. Entonces, no es verdad, a fines del siglo II se llegó a una unanimidad. La Enciclopedia Católica
lo admite. Y aquí cita ahora la Enciclopedia Católica. Dice, la idea de que existió un canon del Nuevo Testamento claramente definido desde el principio, desde los tiempos apostólicos, no tiene fundamento histórico. El canon del Nuevo Testamento, como el del Antiguo, es el resultado de un desarrollo, un proceso inmediatamente estimulado por las disputas de los que dudaban, dentro y fuera de la Iglesia, y retardado por ciertos puntos oscuros, las dudas naturales, y que no llegó a su estado final hasta la definición dogmática del Concilio de Trento. Como os digo, esto está citado de la Enciclopedia Católica. Bien, sigue el autor comentando. Por lo tanto, los testigos de Jehová le deben a las iglesias ortodoxas, tal como a la católica romana, el canon del Nuevo Testamento que ellos tienen en sus Biblias, ya que no fue la sociedad Watchtower, de la que se apoyan los testigos de Jehová, la que decidió el criterio para compilar los 27 libros actuales. Por eso los testigos de Jehová recurren a otro argumento para evitar depender mucho de los pastores de la iglesia. Y ahora cita de nuevo, cita del libro Perspicacia. Dice, Perspicacia, volumen 1, páginas 416 a 420. Dice, no obstante, la verdadera prueba de la canonicidad de cierto libro no es el número de veces que se citó de él, ni de qué escritores no apostólicos lo hicieron. Su mismo contenido debe dar prueba de que es producto del Espíritu Santo. Por consiguiente, no puede contener supersticiones ni demonismo, ni puede animar a la adoración de criaturas. Debe estar en total armonía y completa unidad con el resto de la Biblia, apoyando así su paternidad literaria divina. Sigue el autor de este blog. Si el contenido y la armonía con otros libros bíblicos fuera la verdadera prueba de canonicidad, tendríamos que eliminar casi todos los libros del Nuevo Testamento. Podemos usar el Evangelio de Mateo como un ejemplo de que no solo no fue escrito por Mateo, como la tradición dice, sino que su origen es dudoso. Para comenzar, vamos a citar lo que la Enciclopedia de los Testigos de Jehová dice sobre el Evangelio de Mateo. Bien, vamos a seguir. Esto está bastante interesante, como veis. Y ahora cita del Perspicacia, volumen 2, páginas 340 a 342. Y dice así. Algunas notas que aparecen al final del Evangelio de Mateo en numerosos manuscritos, todos posteriores al siglo X, era común, dicen que el relato se escribió alrededor del año 8 después de la ascensión de Cristo, lo que concuerda con su contenido. El que no se haga ninguna referencia al cumplimiento de la profecía de Jesús con respecto a la destrucción de Jerusalén indicaría que se escribió antes de 70 era común. Por otra parte, la expresión hasta el día de hoy denota un lapso de tiempo entre los acontecimientos considerados y el tiempo de su escritura. Bien, vamos a ver qué es lo que nos comenta el autor de este blog al respecto. Es cierto que el Evangelio de Mateo no menciona la destrucción de Jerusalén, que sucedió el año 70 era común. No obstante, el hecho de que en Mateo 28:19 Jesús mencione antes de ir al cielo que hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, delata que tuvo que haber sido escrito después del libro de Hechos. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos relata que el bautismo para los gentiles, personas no judías
o también llamadas gente de las naciones, no fue aceptado inicialmente por la iglesia primitiva. Esto significa que Jesús no ordenó a sus discípulos a bautizar a la gente de todas las naciones. De lo contrario, este hecho no habría generado controversia. Además, el libro de Hechos cuenta que el bautismo era realizado en el nombre de Jesucristo y no se menciona en ningún lugar la fórmula trinitaria bautismal que aparece en Mateo 28, 19. Entonces, dado que el libro de Hechos fue escrito después del Evangelio de Lucas, cuyo autor afirma haber también escrito el libro de Hechos después de este, y esto viene en Hechos 1.1, y considerando que el Evangelio de Lucas sí menciona la destrucción de Jerusalén del año 70, en Lucas 21:20, concluimos en que la forma final del Evangelio de Mateo que tenemos tuvo que haber sido compuesta después del año 70 era común. Bien, esto es profundo. Yo creo que simplemente escuchándolo quizás no lo captemos del todo, pero vais a tener el blog para que podáis analizar todo esto con los textos y toda la información.